Creí que imponer disciplina era lo mismo que ser justa. Me faltaba una lección, y el universo, o mi sobrino, estaba a punto de darme la más dolorosa. Todavía recuerdo esa tarde como si fuera ayer. Mi oficina en el colegio privado de Cusco siempre ha sido mi refugio, mi fortaleza. La luz tenue que entraba por la ventana, el escritorio impecable, los diplomas y reconocimientos en las paredes, todo hablaba de orden, de un control que yo valoraba por encima de todo. El ambiente era formal, casi austero, y así me gustaba. Era la secretaria académica, la que mantenía las cosas en su sitio, la que aseguraba que las reglas se cumplieran. No había espacio para las sorpresas, o al menos eso creía yo. Ese día llamé a Matías a mi oficina. Él entró. Un muchacho de 17 años, con el uniforme impecable, la sonrisa a flor de piel y la mirada llena de esa expectación que solo tienen los jóvenes que están a punto de terminar una etapa importante. Era mi sobrino, el hijo de mi hermano y reina, mi cuñada. Matías era brillante, el primer puesto de su promoción, y yo sabía que esperaba quizás una felicitación, o tal vez una tarea de último momento para la graduación que se acercaba. Yo lo quería mucho. Era un buen chico, responsable, y siempre pensé que tenía un futuro prometedor. Me senté detrás de mi escritorio, con la espalda recta, como siempre. Él se sentó frente a mí, con esa sonrisa que ya les conté. Respiré hondo, y sentí una rigidez en la voz que me dolía a mí más que a él. Matías, tengo que hablar contigo sobre tu graduación, le dije. Su sonrisa se mantuvo, pero una pequeña arruga apareció en su frente. Asintió, confundido, esperando que continuara. Mis palabras siguientes fueron como un golpe, primero para mí, luego para él. Debido a ciertas circunstancias familiares, y por el ejemplo que debemos dar en esta institución, he tomado una decisión. Continué, la voz más firme de lo que me sentía por dentro. No podrás asistir a la ceremonia de graduación este año. La sonrisa de Matías se desvaneció al instante. Fue como si alguien hubiera apagado una luz. Sus ojos, antes llenos de alegría, se llenaron de una incredulidad que se transformó rápidamente en una punzada visible de dolor. Intentó protestar, su voz apenas un susurro. «Pero tía, ¿por qué? Mis notas están perfectas. Soy el primer puesto». «¿Qué pasó?». Lo interrumpí. No podía dejarlo seguir. Necesitaba mantener el control, aunque mi voz me sonara ajena. «Tu hermana Lina ha reprobado una materia, Matías. Como familia, debemos ser un frente unido. Si uno falla, fallamos todos. Y en este colegio, la integridad académica es primordial. Es una lección para todos, para la familia, para ti, para Lina». Me aferré a la idea de dar el ejemplo como a un clavo ardiendo. Era la única forma de justificar lo que estaba haciendo, de darle un sentido a esta decisión tan dura. Mientras hablaba, sentía una punzada de culpa. Ver la cara destrozada de mi sobrino era algo que me partía el alma, pero la presión de mi rol en el colegio, la necesidad de mantener esa imagen de rectitud y la creencia de que esto era una forma de justicia familiar, me endurecieron. Pensé en Reina, mi cuñada, y cómo esta decisión sentaría un precedente. Ella siempre estaba comparando a sus hijos, siempre presionando. Si Lina fallaba, Matías también debía sentir las consecuencias. Eso era lo que yo creía en ese momento. Era una lección. Sí, una lección dura, pero necesaria. Matías, tras un momento de silencio abrumador, se levantó de la silla. No dijo una palabra más. Su mirada no era de resentimiento, no había enojo, sino una profunda, profunda decepción que me quebró el corazón. Se dio la vuelta y salió de la oficina. La puerta se cerró suavemente, pero el sonido dejó un silencio ensordecedor que se apoderó de todo el espacio. Me quedé sentada, el peso de mi decisión aplastándome. Por primera vez, en lugar de la justificación que siempre me había acompañado, sentí una punzada de duda. Miré la puerta cerrada, y en ese instante me di cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer, del daño que le había causado a un inocente. La imagen de la espalda encorvada de Matías al salir se me grabó en la mente. No era la lección esperada, no era la disciplina que yo creía estar impartiendo. Era un error monumental, y lo sentí hasta los huesos. La noche antes de la graduación fue una tortura. No pude pegar ojo. Mi casa en Cusco, que siempre ha sido un remanso de paz,
Se sentía fría, vacía. Afuera, la ciudad dormía. Las luces de la noche brillaban a lo lejos. Pero para mí, todo era oscuridad. La taza de café que me había preparado horas antes seguía en la mesa de la sala, ya fría, un reflejo de lo que sentía por dentro. El silencio era ensordecedor, solo roto por el eco de mis propios pensamientos que no me daban tregua. La imagen de Matías, con esa mirada de profunda decepción, no se iba de mi cabeza. Se había quedado grabada, como una quemadura en mi conciencia. Me levanté de la silla donde había estado intentando leer sin éxito y empecé a caminar por la sala, sintiendo el peso de cada paso. Sentía el eco de mi propia autoridad, pero ahora me sonaba vacía, sin sentido. ¿Qué había hecho? ¿En qué momento había cruzado la línea? Llevaba décadas en ese colegio. Toda una vida, si lo piensas bien. Siempre fui la roca, la inamovible, la que garantizaba que las reglas se cumplieran. Fui la mano derecha del director, la que ponía orden, la que se encargaba de que la disciplina no flaqueara ni un ápice. Me enorgullecía de eso. Creía firmemente en el rigor, en la excelencia, en dar el ejemplo. Los años de sacrificio, de noches sin dormir revisando expedientes, de discusiones con padres que querían atajos, todo eso se había construido sobre la idea de que yo era la guardiana de la integridad académica. La dirección siempre me presionó para que fuera un modelo de ética y disciplina para el personal y los padres. Y yo, tonta de mí, me lo tomé al pie de la letra. La línea entre ejemplo y dura se había desdibujado tanto que ya no sabía dónde empezaba una y terminaba la otra. Me había convertido en lo que el colegio quería, la mujer de hierro. Pero el hierro, a veces, es demasiado rígido, se quiebra. Y luego estaba Reina, mi cuñada. Ella siempre, comparando a Matías y Lina. Matías es brillante, Beatriz. Tiene un futuro asegurado. Pero Lina necesita un empujón. Esa frase la había escuchado 1.000.000 de veces, repetida hasta el cansancio. La presión de Reina para que yo ayudara a Lina era constante, sutil, pero siempre presente. Me mandaba mensajes, me llamaba, se aparecía en el colegio de casualidad, siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, siempre con esa manipulación velada. Yo siempre me resistí. Siempre le dije que las reglas eran para todos, que Lina tenía que esforzarse. Hasta ahora, hasta que decidí que esta era una justicia kármica mal entendida, una forma de que Lina aprendiera una lección. Pero, ¿realmente creía en lo que hice? Esa pregunta me taladraba la cabeza. ¿Era por Lina? ¿Por Reina? ¿O era por la fachada de perfección que me había construido a lo largo de los años? Mi propia sobrina, la que tanto quiero, pagando el precio de una lección que ni siquiera ella entendía del todo. Matías, mi sobrino, un joven con un futuro brillante, sacrificado en el altar de mi malinterpretada justicia. Me sentía como una marioneta, y no sabía quién tiraba de los hilos. La soledad de la noche amplificaba mis dudas, las hacía gigantes. ¿Había caído en la trampa de Reina sin darme cuenta? ¿Había usado a Matías como un peón en un juego ajeno, disfrazando mi decisión de disciplina? El dolor que sentía no era el de una justiciera que ha hecho lo correcto, sino el de alguien que ha cometido un gravísimo error. Me sentía usada, y lo peor de todo, me había usado a mí misma para un propósito equivocado. Mis ojos se posaron en la ventana. La oscuridad de la noche empezaba a disiparse, y las primeras luces del amanecer se colaban tímidamente por las rendijas de las cortinas. Había pasado toda la noche en vela, la culpa roéndome el alma, consumiéndome. Me sentía exhausta, no solo físicamente, sino moralmente. El ejemplo que quería dar se sentía ahora como un acto de crueldad, una puñalada por la espalda a un muchacho inocente. Había sacrificado a un inocente en el altar de una disciplina que ni yo misma creía, no en ese momento, no de esa forma. Y la verdad era que ese sabor amargo no se me iba de la boca. Me había equivocado, y lo sabía. Y el día de la graduación, el día que Matías no estaría, estaba a punto de empezar. El día de la graduación, el teatro de la graduación, así llamábamos al auditorio. Estaba lleno, decorado con flores y globos, un escenario de fiesta. Los padres, orgullosos, con sus cámaras listas. Los profesores, emocionados, charlando. Los alumnos, con sus togas y birretes, riendo y abrazándose. Era un ambiente de celebración, sí, pero para mí
Era una farsa personal. Cada risa, cada abrazo, cada cara feliz, me sonaba a hueco, a una burla silenciosa de mi propia miseria. Yo estaba allí, como siempre, impecable en mi traje de secretaria académica, mi rostro, una máscara de profesionalidad, pero por dentro era un nudo de nervios y culpa. Cumplía con mis deberes de organización, dando indicaciones a los ujieres, revisando la lista de nombres para la entrega de diplomas, pero mi mente estaba en otra parte. Mis ojos, a pesar de todo, buscaban una y otra vez la fila de asientos reservados para los graduandos. Buscaba a Matías, pero él no estaba. Su ausencia era un puñal. Esa silla vacía, donde debería haber estado mi sobrino, era un reproche silencioso, un dedo acusador que me señalaba directamente. El brillo en los ojos de los otros graduados, la alegría genuina que irradiaban, contrastaba de forma brutal con la sombra que sentía en mi propio corazón. Yo había sido la causa de esa silla vacía, de esa ausencia. Yo había sido la que le había robado ese momento, ese recuerdo. Y luego la vi. Reina, mi cuñada, sentada en la primera fila, con su mejor vestido, saludando a todos con una sonrisa amplia, como si nada hubiera pasado. Como si no tuviera nada que ver con la miseria que me consumía. Incluso tenía un aire de superioridad, como si la lección que había orquestado hubiera salido a la perfección sin que ella hubiera recibido ni una pizca de lo que merecía. Lina estaba a su lado, con la toga puesta, pero se veía incómoda, con la cabeza gacha. No miraba a nadie. La ceremonia avanzaba, los discursos de los profesores, las felicitaciones del director. Llegó el momento de los discursos de los mejores alumnos. Un alumno se acercó al atril, y la sala se quedó en silencio. Pero justo antes de que empezara a hablar, algo pasó. Algo que nadie esperaba. Una figura familiar se levantó de la audiencia. No era del área de los graduandos, sino de un asiento más atrás. Era Matías. Llevaba ropa de calle, una camisa sencilla, pero se movía con una dignidad que me sorprendió. Los profesores y el director comenzaron a murmurar, confundidos. Yo lo miraba, sin poder creer lo que veían mis ojos. ¿Qué hacía él aquí? Con una calma sorprendente, Matías se dirigió al escenario. Nadie lo detuvo. Caminó hasta el atril, donde el otro alumno lo miraba con asombro. Matías tomó el micrófono. Su voz, al principio, era temblorosa, casi un susurro, pero luego se hizo firme, resonando en todo el auditorio. «Buenas noches a todos», dijo. «Sé que no debería estar aquí arriba, y mucho menos hablar, pero hay algo que necesito decir, no por mí, sino por la verdad». Un murmullo recorrió la sala. La gente se enderezó en sus asientos. Yo sentía el corazón latiéndome a 1000 por hora. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? «Mi tía, Beatriz», continuó Matías, y al escuchar mi nombre, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me prohibió venir a mi graduación porque mi hermana Lina reprobó. Ella creyó que era por disciplina familiar, y entiendo su intención. Hizo una pausa. Miró a Reina, que había dejado de sonreír, con una mirada indescifrable. Luego me miró a mí. Ya no era una mirada de dolor, sino de una extraña resignación, de una madurez que no esperaba en un chico de 17 años. Pero la verdad es que yo reprobé una materia adrede. Sí, lo hice. Un murmullo aún más fuerte recorrió la sala. Esta vez era de shock. ¿Qué? ¿Había reprobado a propósito? Lo hice para que mi mamá dejara de compararnos, para que dejara de usar mi buen desempeño para humillar a Lina. Lo hice porque estaba harto de sus manipulaciones. Las palabras de Matías fueron un dardo directo a mi corazón. Me golpearon con una fuerza que me dejó sin aliento. Las miradas de la gente se volvieron hacia mí y hacia Reina. Reina estaba lívida, pero Matías no había terminado. Y ahora, mi tía está pagando mi juego. Ella, que siempre busca la justicia, fue usada como un instrumento en un juego de niños. Lo lamento, tía. El shock fue total. La vergüenza pública me consumió como un fuego helado. No solo Matías había sido castigado injustamente, sino que yo misma había sido expuesta. Fui una herramienta, una ingenua. Las miradas de lástima de mis colegas, las sonrisas de suficiencia que ahora se dibujaban en el rostro de Reina, todo me golpeaba. Pero en medio de esa humillación, algo se rompió dentro de mí. Y luego, algo se reconstruyó.
pero esta vez con acero. La culpa que me había ahogado durante días se disipó de golpe, reemplazada por una rabia helada, una determinación que nunca había sentido antes. Ya no era solo Beatriz, la secretaria académica. Era una mujer traicionada, manipulada y públicamente avergonzada. La voz de Matías resonaba en mi cabeza. Mi mamá dejara de compararnos, sus manipulaciones. Esas frases abrieron un torrente de recuerdos. Reina, siempre buscando atajos, siempre intentando influir, siempre moviendo los hilos. Siempre creí que era una madre preocupada, pero Matías acababa de arrancar el velo. Una resolución férrea se instaló en mi corazón. Nunca más, me juré. Nunca más. Matías no sería su peón, y yo tampoco. Esto no iba a quedar así. Reina, te voy a demostrar lo que es la verdadera justicia. Me levanté de mi asiento. Mis piernas temblaban, pero mi determinación era gélida. Mi rostro debía estar pálido, pero mis ojos, sentía, tenían un brillo peligroso. Matías acababa de darme la lección más dura de mi vida, pero también la herramienta más poderosa, la verdad. El dolor se había transformado en una resolución fría y calculadora. Iba a contraatacar, y lo haría de la manera más pública y devastadora posible. Reina no sabía con quién se había metido. Matías bajó del escenario. La gente seguía en shock, las cabezas girando de un lado a otro, buscando explicaciones, culpables. El director, con la boca abierta, intentaba reaccionar, pero la escena lo había superado. En ese momento, mi mente, que hasta hacía un segundo estaba paralizada por la humillación, empezó a trabajar a 1000 por hora. No había tiempo para pensar, para planear con calma. Tenía que actuar, y tenía que ser ahora. Mi primera prioridad era Matías. Tenía que enderezar el barco para él. Su valentía, su confesión, no podía ser en vano. No podía permitir que mi sobrino, mi Matías, cargara con el peso de mi error, ni que su verdad quedara flotando en el aire. Y yo, Beatriz, no podía quedarme como la tonta, la ingenua que había castigado a un inocente por un juego de manipulación ajeno. Mi honor, el que había construido con décadas de trabajo duro, estaba en juego. Las palabras de Matías resonaban en mi cabeza. Mi mamá dejara de compararnos. Sus manipulaciones. Como si un interruptor se hubiera encendido, años de observaciones sobre Reina, mi cuñada, cobraron un sentido completamente nuevo. Siempre supe que era una mujer ambiciosa, controladora, pero nunca la había visto como una manipuladora de este calibre. Ahora, todo encajaba. Esos pequeños detalles, esas casualidades que antes había desestimado, se unían como piezas de un rompecabezas oscuro. De repente, una conversación de hacía un par de meses con el profesor García, el de matemáticas, me vino a la mente con una claridad pasmosa. Estábamos en la sala de profesores. Él se veía agotado y me comentó, casi como una anécdota, que Reina lo estaba volviendo loco con las notas de Lina. Es insistente, Beatriz, demasiado. Incluso me ofreció un apoyo para el colegio si revisaba un examen de Lina que salió muy bajo. En ese momento, yo lo había tomado como la típica anécdota de madre preocupada, que va un poco más allá, pero no le di la importancia que tenía. Pensé, Reina es así, siempre quiere lo mejor para sus hijos, aunque a veces sea un poco intensa. Qué ciega fui. Ahora, esa frase del profesor no era una anécdota, era una advertencia, una prueba potencial. Y luego, los correos electrónicos. Como secretaria académica, yo gestionaba toda la correspondencia oficial del colegio. Tenía acceso a todos los archivos del servidor. Recordaba haber visto correos extraños de Reina a varios profesores, no solo a García. Asuntos poco claros. Una revisión amable, consulta de seguimiento, detalle para su tiempo extra. Siempre me parecieron un poco raros, pero confiaba en los profesores y asumía que eran consultas legítimas. No, no eran legítimas. Eran la punta del iceberg de su manipulación. Yo tenía la llave para desenmascararla. Sabía dónde estaban esos correos. Sabía cómo encontrarlos. También sabía de la auditoría de notas. Cualquier cambio, cualquier ajuste, debía ser documentado y justificado. Era un procedimiento estándar que yo misma supervisaba. Si Reina había presionado o sobornado, tenía que haber dejado un rastro. Y si lo había, yo lo encontraría. Tenía que encontrarlo. No podía solo disculparme. Eso no era suficiente.
Necesitaba girar la narrativa por completo. Convertir mi error, mi ceguera, en una revelación. Y esa revelación, en la caída de la verdadera manipuladora, era un riesgo enorme. Mi puesto, mi reputación, todo estaba en juego. Pero la alternativa era la humillación total y la injusticia contra Matías. No, no podía permitirlo. Matías bajó del escenario, con la cabeza alta, pero con la mirada aún algo perdida. La gente empezaba a murmurar. La confusión crecía. Era mi momento. Me acerqué al atril, sintiendo el temblor en mis rodillas, pero con una expresión de gravedad que silenció a la multitud. El director, todavía en shock, me miró, y sin decir una palabra, le pedí el micrófono con una autoridad tranquila que él, en su propio aturdimiento, me concedió. Ajusté el micrófono. Mi voz resonó en el auditorio. Sentí el pulso en mis sienes. «Matías», dije, mi voz fuerte, clara, pero con un hilo de dolor que no pude disimular. «No tengo palabras para expresar lo mucho que lamento haberte fallado. Tu verdad, tu valentía, me han abierto los ojos. Te pido perdón públicamente, aquí, frente a todos, por haber sido ciega y haber caído en un juego que nunca debió ser el tuyo». Un murmullo de sorpresa y respeto se extendió por la sala. La gente no esperaba eso de mí. Mis ojos buscaron a Matías en la audiencia, y lo vi asentir levemente, una lágrima brillando en su ojo. No había enojo en él, solo alivio. «Pero esto no se queda aquí», continué, mi voz subiendo un tono, mi mirada ahora fija en la primera fila, donde Reina estaba sentada, lívida. «Matías ha destapado algo mucho más grande, algo que va contra la integridad de este colegio. Él nos ha dado la valentía para buscar la verdad». Reina había perdido su sonrisa. Su rostro se había vuelto blanco como el papel. El director a mi lado empezaba a entender la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Yo lo sabía. Tenía pruebas, y no eran solo palabras. El plan audaz se solidificaba en mi mente, cada pieza encajando en su lugar. Mi siguiente frase sería el inicio de la ejecución, y Reina no sabría que la golpeó. No cedí el micrófono. Había pedido perdón a Matías, y eso había sido un paso enorme para mí, para mi orgullo, para mi alma. Pero esto no terminaba ahí. Mi voz, que antes había temblado de dolor, se volvió ahora más fuerte, más firme, con una autoridad que ya no era solo la de la secretaria académica, sino la de una guardiana de la verdad. Mi mirada se clavó en Reina, que seguía en la primera fila, con el rostro descompuesto. «La confesión de Matías ha revelado un patrón de manipulación que no podemos ignorar», declaré, y cada palabra resonó con fuerza en el auditorio. «He tenido conocimiento de ciertos intentos de influencia por parte de la señora Reina, mi cuñada, para alterar las notas de su hija, Lina». Un shock recorrió la sala. No era un murmullo, era un jadeo colectivo. La gente se removía en sus asientos, intercambiando miradas. Reina, como era de esperar, se levantó de golpe, indignada, con los ojos inyectados en sangre. Intentó interrumpirme. Empezó a balbucear algo sobre mentiras, pero yo no le di oportunidad. El director, que hasta ese momento había estado como petrificado, reaccionó. Se acercó a mí rápidamente, con el rostro pálido y sudoroso, nervioso por el escándalo que se cernía sobre su colegio. «Beatriz, por favor», me dijo en un susurro urgente, intentando mantener la calma. «Esto no es el lugar ni el momento. Bajemos la voz, arreglemos esto en privado». Hizo una seña desesperada a un técnico para que cortara el sonido del micrófono. Pero yo no me moví. Me mantuve firme, mi cuerpo una roca. No iba a dejar que me silenciaran. «Con todo respeto, director», le respondí, mi voz clara y resonante sin bajar el tono. «El momento es ahora. Esto afecta la integridad de toda la institución, y se ha hecho público gracias a la valentía de un alumno. No podemos esconderlo». Di un pequeño paso atrás del micrófono, pero no lo solté. Mi mirada desafió al director, y él, en su propia confusión, no supo qué hacer. El técnico, con la mano en los controles, dudó, mirándonos a ambos. Justo cuando el director estaba a punto de insistir, de intentar arrebatarme el micrófono, ocurrió algo que ni yo misma esperaba. Una figura se abrió paso entre la multitud en los pasillos laterales del auditorio. Era el profesor García, el de matemáticas. Llevaba una pila de papeles impresos en la mano. Su rostro era grave, pero decidido,
como el de alguien que ha tomado una decisión importante y no hay vuelta atrás. Caminó directamente hacia el escenario, ignorando los murmullos y el asombro de la gente. Se detuvo a mi lado y extendió la mano, ofreciéndome los papeles. «Señorita Beatriz», me dijo, su voz tranquila pero firme. Escuché lo que dijo Matías, y luego la escuché a usted. Creo que esto es lo que necesita. Tomé los papeles. Eran correos electrónicos impresos. El remitente era Reina, los asuntos. Revisión de notalina. Propuesta de colaboración. Detalle para su tiempo extra. Abrí uno al azar. Mi corazón latió con una furia justificada. Lo que había sospechado, lo que había recordado, estaba allí, en papel. Los correos detallaban ofertas de regalos, agradecimientos especiales y apoyos financieros para el profesor a cambio de flexibilidad en las calificaciones de Lina. Era una prueba innegable de intento de soborno académico. El profesor García asintió, con la cabeza confirmando sin palabras que eran auténticos. Miré los correos y luego levanté la vista hacia la comisión de padres que, como parte de la ceremonia, estaba sentada en las primeras filas, atónita. Mi voz, ahora, no era solo fuerte, era potente, controlada, llena de una resolución inquebrantable. Señores de la comisión de padres, director, profesores y comunidad educativa. Mi voz resonó con una claridad que lo abarcó todo. Aquí tengo correos electrónicos de la señora Reina, intentando presionar y sobornar al profesor García para que altere las notas de Lina. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Empecé a leer fragmentos clave en voz alta. Las fechas, las frases donde se insinuaban los favores, las ayudas al profesor. Las palabras de Reina, escritas por ella misma, se convirtieron en mi arma más poderosa. La gente escuchaba, horrorizada, y Reina, en la primera fila, empezó a temblar. Con esto en mano, dije, alzando los documentos para que todos los vieran. Solicito formalmente una auditoría inmediata de todas las calificaciones de la alumna Lina y las sanciones correspondientes para la señora Reina por intentar corromper la integridad académica de nuestra institución. La bomba había explotado. El destino de Reina estaba sellado. Y el mío también, pero de una forma que aún no podía prever. Con esto en mano, dije, alzando los documentos para que todos los vieran. Solicito formalmente una auditoría inmediata de todas las calificaciones de la alumna Lina y las sanciones correspondientes para la señora Reina por intentar corromper la integridad académica de nuestra institución. La bomba había explotado. El destino de Reina estaba sellado. Y el mío, también. Pero de una forma que aún no podía prever. El auditorio, que momentos antes había sido un lugar de celebración, se convirtió en una escena de juicio. La gente no respiraba. Las palabras que había dicho, las pruebas que había mostrado, lo habían cambiado todo. Reina, que hasta ese instante había intentado balbucear algo, acusarme de mentirosa o de haber malinterpretado las cosas, palideció al escucharme leer los correos. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora estaban fijos en los papeles que yo sostenía, como si quisieran quemarlos con la mirada. Vi cómo el shock, el pánico y la vergüenza la invadían. Su rostro se descompuso por completo. De repente, intentó lanzarse hacia el escenario, con la mano extendida, como si quisiera arrebatarme los papeles. Pero no llegó muy lejos. Mi hermano, el esposo de Reina, que estaba sentado a su lado, la contuvo, la sujetó por el brazo. Su rostro era una mezcla de decepción y vergüenza. La miraba a ella, a su propia esposa, con una expresión que decía más que 1000 palabras. Era la primera vez que lo veía tan desilusionado con Reina, tan ajeno a sus manipulaciones. Las reacciones de la gente fueron inmediatas y brutales. El director que seguía a mi lado estaba absolutamente consternado. Su prestigio, el prestigio de todo el colegio, estaba en juego. Entendió en ese instante que no podía ignorar esto. Asintió gravemente, su rostro reflejando el peso de la situación, el desastre que se le venía encima. La comisión de padres, sentada en primera fila, era un hervidero de indignación. Los susurros se convirtieron en exclamaciones. Padres que habían confiado en Reina, que era un miembro activo y respetado del comité, la miraban ahora con una mezcla de repulsión y desprecio. Uno de ellos, el presidente del comité, un hombre serio y respetado en la comunidad, se levantó de su asiento. Su voz, aunque no tan alta como la mía, fue clara. Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva. Esto es inaceptable.
Mi hermano, al lado de Reina, la mantenía firme. Se sentía avergonzado, traicionado por su propia esposa. Intentaba calmarla, susurrándole algo, pero su mirada hacia mí era de dolorosa comprensión. Y, no sé si lo imaginé, pero también vi un brillo de admiración. Un reconocimiento silencioso de que yo había hecho lo que él, quizás, no había podido o querido hacer. Y Lina, pobre Lina, estaba sentada junto a su madre, con el rostro cubierto de lágrimas y vergüenza. La verdad de por qué había reprobado una materia, o más bien por qué su madre había intentado que no lo hiciera, la golpeó de lleno. Entendió en ese momento que no era ella el problema, sino las artimañas de su propia madre. Su cabeza estaba gacha, escondiendo su rostro del mundo. Matías, mi valiente Matías, observaba todo desde la audiencia. Su rostro, que antes había estado marcado por el dolor y la decepción, ahora mostraba una mezcla de alivio, gratitud y una comprensión profunda de lo que era la verdadera justicia. Él sabía que yo, su tía Beatriz, había enmendado mi error. Había luchado por él, por la verdad, por la integridad de todo lo que creíamos. Me miró, y en esa mirada, sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Las repercusiones fueron inmediatas. La ceremonia de graduación, el evento más importante del año, se detuvo abruptamente. El director, con voz temblorosa pero firme, anunció una suspensión para iniciar una investigación oficial. No había nada más que celebrar ese día. Reina fue escoltada fuera del auditorio por mi hermano, bajo las miradas de desprecio de toda la multitud. Intentó justificar, balbucear, acusar, pero nadie la escuchaba. Sus intentos fueron patéticos, vacíos. Su reputación, su influencia, su estatus social en la comunidad, todo estaba completamente arruinado. La vi salir, con la cabeza gacha, su figura encorvada bajo el peso de la vergüenza. El profesor García, en cambio, fue felicitado por su integridad. Varios padres se acercaron a él para darle la mano, para agradecerle por no ceder a las presiones. Su honestidad había sido clave. Y yo estaba allí, en el escenario, en medio del huracán. Tras la descarga de adrenalina que me había impulsado, sentí el peso del momento. La quietud repentina, el murmullo de la gente al salir, el silencio que regresaba lentamente. Pero también sentí una extraña paz. Lo había hecho. Había puesto las cosas en su sitio. Había corregido mi error y había expuesto una verdad que necesitaba salir a la luz. El auditorio se vació en un murmullo de indignación y asombro. La caída de Reina fue total y pública, sin vuelta atrás. Me quedé sola en el escenario, los correos aún en mi mano, el eco de mis propias palabras resonando en el espacio vacío. La venganza no sabía dulce, sabía a justicia cumplida, aunque amarga. Muy amarga, pero necesaria. La bomba había explotado. El destino de Reina estaba sellado. Y el mío, también, pero de una forma que aún no podía prever. El auditorio, que momentos antes había sido un lugar de celebración, se convirtió en una escena de juicio. La gente no respiraba. Las palabras que había dicho, las pruebas que había mostrado, lo habían cambiado todo. Reina, que hasta ese instante había intentado balbucear algo, acusarme de mentirosa o de haber malinterpretado las cosas, palideció al escucharme leer los correos. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora estaban fijos en los papeles que yo sostenía, como si quisieran quemarlos con la mirada. Vi cómo el shock, el pánico y la vergüenza la invadían. Su rostro se descompuso por completo. De repente, intentó lanzarse hacia el escenario, con la mano extendida, como si quisiera arrebatarme los papeles. Pero no llegó muy lejos. Mi hermano, el esposo de Reina, que estaba sentado a su lado, la contuvo, la sujetó por el brazo. Su rostro era una mezcla de decepción y vergüenza. La miraba a ella, a su propia esposa, con una expresión que decía más que 1000 palabras. Era la primera vez que lo veía tan desilusionado con Reina, tan ajeno a sus manipulaciones. Las reacciones de la gente fueron inmediatas y brutales. El director que seguía a mi lado estaba absolutamente consternado. Su prestigio, el prestigio de todo el colegio, estaba en juego. Entendió en ese instante que no podía ignorar esto. Asintió gravemente, su rostro reflejando el peso de la situación, el desastre que se le venía encima. La comisión de padres, sentada en primera fila, era un hervidero de indignación.
Los susurros se convirtieron en exclamaciones. Padres que habían confiado en Reina, que era un miembro activo y respetado del comité, la miraban ahora con una mezcla de repulsión y desprecio. Uno de ellos, el presidente del comité, un hombre serio y respetado en la comunidad, se levantó de su asiento. Su voz, aunque no tan alta como la mía, fue clara. Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva. Esto es inaceptable. Mi hermano, al lado de Reina, la mantenía firme. Se sentía avergonzado, traicionado por su propia esposa. Intentaba calmarla, susurrándole algo, pero su mirada hacia mí era de dolorosa comprensión. Y, no sé si lo imaginé, pero también vi un brillo de admiración. Un reconocimiento silencioso de que yo había hecho lo que él, quizás, no había podido o querido hacer. Y Lina, pobre Lina, estaba sentada junto a su madre, con el rostro cubierto de lágrimas y vergüenza. La verdad de por qué había reprobado una materia, o más bien por qué su madre había intentado que no lo hiciera, la golpeó de lleno. Entendió, en ese momento, que no era ella el problema, sino las artimañas de su propia madre. Su cabeza estaba gacha, escondiendo su rostro del mundo. Matías, mi valiente Matías, observaba todo desde la audiencia. Su rostro, que antes había estado marcado por el dolor y la decepción, ahora mostraba una mezcla de alivio, gratitud y una comprensión profunda de lo que era la verdadera justicia. Él sabía que yo, su tía Beatriz, había enmendado mi error. Había luchado por él, por la verdad, por la integridad de todo lo que creíamos. Me miró, y en esa mirada sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Las repercusiones fueron inmediatas. La ceremonia de graduación, el evento más importante del año, se detuvo abruptamente. El director, con voz temblorosa pero firme, anunció una suspensión para iniciar una investigación oficial. No había nada más que celebrar ese día. Reina fue escoltada fuera del auditorio por mi hermano, bajo las miradas de desprecio de toda la multitud. Intentó justificar, balbucear, acusar, pero nadie la escuchaba. Sus intentos fueron patéticos, vacíos. Su reputación, su influencia, su estatus social en la comunidad, todo estaba completamente arruinado. La vi salir, con la cabeza gacha, su figura encorvada bajo el peso de la vergüenza. El profesor García, en cambio, fue felicitado por su integridad. Varios padres se acercaron a él para darle la mano, para agradecerle por no ceder a las presiones. Su honestidad había sido clave. Y yo. Yo estaba allí, en el escenario, en medio del huracán. Tras la descarga de adrenalina que me había impulsado, sentí el peso del momento, la quietud repentina, el murmullo de la gente al salir, el silencio que regresaba lentamente. Pero también sentí una extraña paz. Lo había hecho. Había puesto las cosas en su sitio. Había corregido mi error. Y había expuesto una verdad que necesitaba salir a la luz. El auditorio se vació en un murmullo de indignación y asombro. La caída de Reina fue total y pública, sin vuelta atrás. Me quedé sola en el escenario, los correos aún en mi mano, el eco de mis propias palabras resonando en el espacio vacío. La venganza no sabía dulce. Sabía a justicia cumplida, aunque amarga. Muy amarga, pero necesaria. Pasaron unos días después de la graduación, o lo que quedaba de ella. El colegio siguió su curso, pero ya nada era igual. Mi casa, que antes se sentía fría, ahora tenía una atmósfera diferente. Más tranquila, más honesta. Los resultados finales de todo aquello fueron, a su manera, una forma de justicia. Matías, mi sobrino, fue exonerado de inmediato. El director, en un acto de verdadera enmienda, organizó una pequeña ceremonia privada solo para él, donde le entregaron su diploma. Fue un momento emotivo. Matías recibió una beca completa por su excelencia académica y, sobre todo, por su increíble valentía. Su futuro, ahora sí, estaba completamente asegurado, sin sombras ni manipulaciones. Lina, por su parte, aunque avergonzada al principio, recibió un apoyo inesperado del colegio. Le ofrecieron tutorías reales y un plan detallado para recuperar la materia que había reprobado. Todo esto lejos de la presión asfixiante de su madre. Finalmente, tuvo la oportunidad de aprender y de superarse sin que nadie intentara manipular los resultados. La vi en los pasillos unos días después, con una luz diferente en los ojos. Reina, en cambio, tuvo su merecido.
fue vetada de por vida del comité de padres y de cualquier actividad relacionada con el colegio. Además, el colegio la denunció ante la Dirección Regional de Educación por intento de soborno y manipulación académica. Su influencia y estatus social en la comunidad escolar se desmoronaron por completo. Ya nadie quería saber nada de ella. Su nombre se convirtió en un sinónimo de vergüenza. El colegio, para su crédito, abrió una investigación exhaustiva y actualizó su reglamento de integridad académica, reconociendo la importancia de proteger a los profesores y alumnos de presiones externas. ¿Adivinen quién lidera ahora ese nuevo comité? Sí, yo. En casa, la relación con mi hermano, el esposo de Reina, es tensa, claro, pero sorprendentemente también es más honesta. Él, avergonzado por las acciones de su esposa, me agradeció por haberle abierto los ojos sobre la verdadera naturaleza de Reina. Establecimos una nueva regla familiar. Nada de castigos por contagio, una forma de proteger a Matías y Lina de futuras manipulaciones o comparaciones. Es un camino lento, pero estamos trabajando en ello. Mirando hacia atrás, lo que comenzó como un castigo injusto se transformó en una dolorosa, pero necesaria, lección. Aprendí que la disciplina, sin justicia y verdad, es solo tiranía. Que la familia, a veces, es el lugar donde más necesitas poner límites, incluso si duele. Creí que era la guardiana de las reglas, y me dejé cegar por la presión de dar el ejemplo. Matías, mi valiente sobrino, me enseñó que la verdadera valentía no es imponer, sino decir la verdad, sin importar el costo. Me enseñó a poner el dedo donde duele, sin miedo. La justicia no es castigo en grupo, es individual, es precisa, es desmantelar las mentiras para que la verdad pueda respirar. Y a veces, para que esa justicia se sirva, tienes que estar dispuesto a arriesgarlo todo. Hoy, camino por los pasillos de este colegio con la cabeza alta, sabiendo que mi conciencia está limpia. Mi sobrino se graduó con dignidad y mi sobrina tiene una oportunidad real de éxito. Reina tuvo su merecido. Y yo, Beatriz, aprendí que la fuerza no está en el castigo, sino en la verdad. Y la verdad siempre, siempre encuentra su camino. Y así, amigos de Café Frío y Venganza, la justicia se sirvió, no con un castigo, sino con una revelación explosiva. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación donde tuvieron que arriesgarlo todo para exponer una verdad, incluso si dolía? ¿Alguna vez un familiar les ha hecho la vida imposible en el trabajo o en un entorno profesional? Cuéntenme sus historias en los comentarios. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Y cómo lograron que la justicia llegara? No olviden dar me gusta si esta historia les resonó, y suscríbanse al canal para más dosis de venganza profesional bien servida. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre es la mejor arma.